Buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchan? Bien, vamos a empezar. Ya. Sí, buenas noches. Hola. ¿Visualizan la presentación? No. Bien, vamos a empezar la sesión de hoy día, ¿sí? Esta semana, a ver, cuéntenme un poquito cómo les ha ido esta semana. ¿Están bien? ¿Alguna novedad? ¿Todos bien? Hola. Hola. Buenas noches, Luis. Ya, buenas noches. ¿Están visualizando la presentación? No, Miss, no estoy compartiendo todavía nada. Ahora. Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un poco más de conversado. Por favor, quiero escucharles, quiero ver sus opiniones, porque es importante que dialoguemos también, ¿sí? En algún momento también vamos a hacer un trabajo colaborativo entre ustedes, entonces que sea un poco más dinámica estas sesiones, porque para que podamos nosotros poder yo saber si estamos entendiendo, comprendiendo lo que vamos trabajando y se va quedando con ustedes, ¿no? Como parte de su aprendizaje y de su desarrollo profesional, ¿ya? Eso es muy importante porque si solamente lo vamos a escuchar y solamente se queda en eso, entonces me voy a pensar que me estoy quedando en el año como decimos nosotros, en el año del ñangué, porque sería una educación tradicional, ¿verdad? Bueno, pues, entonces yo les voy a presentar una segunda diapositiva en la que ustedes van a observar y van a
a partir de esa observación ustedes van a decir qué es lo que ven y vamos a conversar, ¿ya? Muy bien. A ver, ahí está la diapositiva. A ver, ustedes al mirar esas imágenes, ¿no? ¿Qué observamos en estas imágenes? Responde, alguno de estos casos responde al contexto en la cual nosotros vivimos. ¿Qué ven? Mis buenas noches. ¿Qué ven? Se ve contaminación, Miss. Contaminación, muy bien. Y ese da Una mala alimentación también. mala alimentación, un gordito, mire lo que se está comiendo, ¿no? Un sándwich con cerveza encima, ¿no? Entonces, ¿ya qué más vemos? Corrupción. Corrupción. Ahora Corrupción. estamos, pero ya hasta... Discriminación. ¿Perdón? Discriminación. Discriminación, ¿verdad? Y pues maltrato familiar, pues. O violencia familiar. Maltrato en el hogar. Claro. ¿Y ustedes creen que todos estos casos que estamos observando se dan en nuestro contexto? Sí, sí, claro. Sí se dan, ¿no? Son Sí, problemas, se da en eso. sí, claro, son problemas que existen y nosotros, bueno, algunas veces somos parte de estos problemas, a veces, bueno, no, pero somos parte de esta sociedad en la cual nosotros estamos queriendo transformar, porque vamos a ser docentes, por lo tanto, nosotros tenemos que, decíamos en una clase anterior que tenemos que aprender a mirar el contexto donde nosotros nos vamos a desempeñar, para saber cuáles son esas situaciones que están afectando a esa comunidad, cuál es su cultura, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus necesidades, qué intereses tienen, para nosotros poder actuar, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones que nosotros vivimos día a día, ¿ustedes creen que la escuela tiene alguna forma de incidir para transformar? Sí. Sí, claro. En la escuela tiene un papel social por la cual se tiene que actuar, ¿no? Desde las aulas para poder ayudar, contribuir a la transformación de estas situaciones que existen en nuestro contexto. Entonces, tampoco somos los que vamos a cambiar totalmente, pero sí tenemos que nosotros contribuir en gran parte a la formación de las personas, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer algo como escuela. Y esto, ¿dónde se tiene que reflejar todas estas propuestas, estas miradas macros de la problemática que existe? ¿Dónde tendríamos que mirarlo? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde decimos, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Dónde vemos esto? Solamente porque se nos ocurre a nosotros o hay algún marco que nos dice, mira, la escuela peruana tiene que hacer esto, porque queremos esto. ¿Hay en algún sitio, en algún documento de repente, en alguna política? ¿Dónde? En el currículo, ¿sí? Hoy día vamos a hablar del currículo y quiero empezar desde esta forma para que nosotros vayamos entendiendo el sentido de por qué se tiene que hacer un currículo, ¿ya? Eso es lo más importante, encontrar el sentido del currículo. Porque si nosotros pensamos que el currículo se escribe, bueno, porque tiene que estar ahí para que la escuela funcione,
no vamos a poder contribuir. Por eso a nosotros es importante que desde las bases comprendamos para qué sirve el currículum, por qué se hace un currículum, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver algunas características de la educación, porque nosotros tenemos que miramos el contexto, miramos la educación que tenemos, ¿no? Porque si no se mira ese contexto y no se diagnostica la educación que se viene aplicando, el currículo que nosotros vamos a plantear posiblemente no nos dé los resultados esperados, ¿ya? Entonces, frente a esto vamos a mirar algunas características de la educación. ¿Cómo estamos a nivel no solamente Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Algunas están mejor, otras están, y otros están pues ya que dan pena, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo estamos actualmente en cuanto a la educación. Ahí tenemos algunas características, no tenemos, si nos ponemos a enumerar más, nos tendríamos que tomar cuántas diapositivas, pero sin embargo, aquí hemos tratado de resumir algunas de las características más importantes en la cual se encuentra, por la cual esta es la educación hoy en día, ¿no? Por ejemplo, dice, una de las características dice, se amplía el concepto y el papel de la educación se la ve como un proceso que abarca tanto las acciones en el ámbito escolar como las que se realizan en la familia y la comunidad. Nosotros ya hemos venido diciendo, ¿no?, que el aprender no solamente se da en la escuela, ¿no? También, y hablamos en la sesión anterior, ¿no?, que hay un rol de la familia que debe cumplir, ¿no?, en el proceso de aprendizaje, igualmente la comunidad, ¿no? Otra característica dice que es un proceso que se encuentra asociado a la vida de los individuos, ¿no?, en el desarrollo individual y social de las personas. Tiene como perspectiva prepararlo para un desenvolvimiento. O sea, sí, pues la educación tiene que preparar a las personas para que puedan interactuar con las demás, con sus pares, con otras personas, con otros sujetos, y asimismo prepararlo para que pueda en el futuro pueda desarrollarse y desempeñarse con eficiencia y eficacia, ¿no? Dice, debe ser diversificada, la educación debe ser diversificada, debe adaptarse a las características de aprendizaje, ¿no? Debe adaptarse a las condiciones económicas, a los intereses y necesidades y expectativas de cada grupo, teniendo en cuenta la edad, ¿no? Inspirándose en objetivos comunes, ¿no? O sea, toda una sociedad siempre tiene sus objetivos. O sea, el Perú tiene unos objetivos, ¿no? En cuanto a educación, en cuanto a económicos, ¿no? Sociales, ¿no? Hay objetivos, los objetivos del milenio tendríamos que leer nosotros para saber cuáles son esos objetivos que buscamos nosotros como sociedad. Hay unos objetivos del milenio. Entonces, este 2021 vamos a evaluar también los objetivos del milenio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Dice, la educación implica la visión integral del sistema educativo en el cual todos los elementos se complementan entre sí. O sea, todos los elementos que existen y participan en la educación, todos se complementan. Ninguno es uno desconectado del otro. Todos están relacionados muy cercanamente, directamente, para poder trabajar en conjunto y lograr los objetivos, ¿no? Todos los elementos se confluyen para hacer un trabajo en equipo. Dice, la educación es permanente, es esencial, la formación de actitudes y valores, el desarrollo de aptitudes, incluida la aptitud para aprender. O sea, nosotros tenemos que formar en valores lo que es la ciudadanía de nuestros estudiantes,
¿no? Y desarrollar la autonomía, la actitud para aprender, dice, ¿no? O sea que tenemos que nosotros, la educación debe asegurar que las personas que pasen por este proceso deben salir con las ganas de seguir aprendiendo. O sea, si yo termino mi educación básica, entonces al término debo decir ya, nunca dejar de aprender, debo seguir aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Leyendo, conversando, dialogando, interrelacionándome, ¿no? Porque el que deja de aprender está muerto, ¿sí? Por eso nosotros como docentes mucho mejor debemos continuar aprendiendo todos los días, porque de ese aprendizaje es que nos va a nosotros a ayudar a dar un trabajo pedagógico muy cercano a lo que los estudiantes quieren aprender, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahorita, ¿no? Los docentes estamos medio locos queriendo saber más sobre lo que es la parte digital, porque nos agarró pues así de pronto en este contexto, nos agarró esta pandemia y algunos manejan mejor que otros la tecnología y algunos ni siquiera se acercaban un poquito, ¿no? Algunos tenían miedo hasta de teclear la computadora porque pensaban que les iba a morder, pero este contexto, esta pandemia nos ha puesto entre la espada y la pared y aprender, y ahorita estamos como loquitos nosotros buscando alternativas para poder nosotros esforzarnos y hacer un buen trabajo, porque la necesidad es urgente, ¿no? Ya empieza un nuevo año a distancia nuevamente, entonces tenemos que fortalecer. Por eso dice que el sujeto que pasa por una escuela o que pasa por la educación debe salir con las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? La escuela debe buscar el cambio. Dice, cuenta el cambio, o sea, toma en cuenta el cambio y educa para el cambio, ¿no? O sea que una sociedad no es una sociedad, ¿cómo les puedo decir? No es estática. La sociedad es totalmente, está en movimiento, está en transformación. Lo que sucede hoy día, mañana ya se resolvió y surge una nueva acción, una nueva actividad, de tal manera que la sociedad es dinámica, o sea, que está cambiando permanentemente. Por lo tanto, si nosotros enseñamos, por decir, de acuerdo a la educación tradicional, solamente el conocimiento, la persona no va a poder desempeñarse o desenvolverse adecuadamente en ese contexto que se está moviendo tan vertiginosamente, rapidísimo, ¿no? Son los cambios. Hoy día apareció el COVID, mañana no, ya está, la gripe aviar está por otro lado. Entonces, la sociedad tiene que actuar, pero inmediatamente para poder sobrevivir, porque si no, ya podríamos decir que es el fin de la humanidad, ¿no? Entonces, a esas cosas se refiere, que la educación debe tomar en cuenta el cambio y educar para el cambio. O sea que nosotros debemos estar preparados para cualquier situación que surgiera, ¿no? Dice, es abierta porque se orienta la atención de todos los seres humanos y de todas las edades. La educación es inclusiva, ahora decimos, ¿no? Es inclusiva porque debe atender a todas las personas. Por ejemplo, nosotros los chiquitos que están, ya van a la escuela, van a primaria, secundaria, luego viene la universidad. Pero cuando estamos viejitos, ¿no? Tampoco no nos puede negar seguir asistiendo, educándonos, a seguir aprendiendo, ¿no? Todos tenemos derecho de seguir aprendiendo y educándonos y la educación nos debe dar esa oportunidad, ¿no? Dice, se enfoca en alcanzar un equilibrio entre las ideas individuales y de la sociedad. Por supuesto, sí, tiene que satisfacer los intereses de la persona. O sea, yo como persona, ¿qué es lo que quiero hacer de mi vida?
Ya, entonces, por lo tanto, yo quiero aprender tal cosa. Entonces, eso debe darnos la educación, ¿no es cierto? Buscar, nosotros sabemos que todo lo que nosotros queremos aprender existe, ¿no? A no ser que quieran, no sé pues, qué carrera estudiar y que no exista, ¿no? Pero sí, todo lo que queremos hacer existe y si no hay, lo creamos, pues, ¿no? Entonces, debe darnos la oportunidad, debe haber un equilibrio entre lo ideal y lo que la sociedad también nos exige, ¿no? Por eso dice equilibrio entre lo individual y lo que la sociedad también exige, ¿no? La educación requiere de una nueva relación educador-educando, donde ambos aprenden al intercambiar experiencias. O sea que ya no es un aprendizaje, ya hemos hablado bastante, creo, de esto, ¿no? Donde el docente debe, el centro del aprendizaje es el estudiante. Por lo tanto, no se aprende escuchando, sino se aprende dialogando, ¿no es cierto? Entonces, ahorita no estamos dialogando y yo estoy preocupada de si ustedes me están escuchando, no me están escuchando, me están entendiendo o no. Entonces, por lo tanto, vamos a conversar al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas funciones de la educación? A ver, ¿cuáles creen ustedes que son las funciones de la educación? A ver, Seberta, ¿cuáles creen que son las funciones de la educación? Seberta. Teresa. Teresa, ¿cuáles cree que son las funciones de la educación? Bueno, las funciones es llegar al niño, ¿no? Y enseñar y que los niños aprendan, ¿no? Claro. Una de las funciones de la educación es que el niño aprenda, ¿no es cierto? Muy bien. Claro que sí. Entonces, vamos a ver. Dice, hay una función social y una función individual. Miren, en la función social, dice, ¿qué debe hacer la educación? Propiciar la movilización dentro de la sociedad. Vaya, ¿no? O sea, acá el término movilización no es de que yo ya me voy a ir de Arequipa, me voy a Lima, de Lima me voy a Chimbote, de Chimbote me voy a Tumbes. No se refiere a esa movilización. Se refiere al propiciar la movilización, quiere decir que una persona, ¿no? Tiene derecho a moverse de un estrato a otro estrato, de un contexto también a otro contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, por decir, yo tengo pocos recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces, como yo tengo pocos recursos económicos, la sociedad tiene que darme oportunidades para que yo mejore mis condiciones, ¿no es cierto? Entonces, la educación debe asegurarme que yo deje de ser pobre. Me debe dar, me debe apoyar, me debe contribuir a que yo deje de ser pobre. Entonces, si yo aprendo, me formo, trabajo y luego ya trabajo, soy competente, entonces voy a tener mejores oportunidades para poder desempeñarme, para poder tener ingresos y asegurar calidad de vida. Entonces ya voy a estar en mejores condiciones. A eso se refiere, a esa movilización, ¿ya? Entonces no es que siempre, toda la vida debo ser pobre, no, no siempre. Toda la vida debo ser un bandido, tampoco. O sea, la sociedad, la educación debe favorecerme a que yo, si soy un bandido, por ejemplo, ¿no? También hablemos desde ese punto de vista, que luego que la educación debe permitirme a mí cambiar mis actitudes de ser un delincuente, por decir, ¿no? Y cambiar, porque hay muchas personas que han cambiado, ¿sí? Muchas personas se forman, aprenden y cambian, ¿sí? Esa es a la movilización que se refiere en este punto, ¿no?
elevar el nivel cultural de los ciudadanos. Ahora, nosotros todos los jóvenes, por ejemplo, hay un gran número de jóvenes que solamente están mirando esto es guerra. Y para ellos ese es su horizonte, ¿no? Ser a la televisión, ser modelos, ser actrices. ¿Por qué? Porque lo están mirando todos los días, ¿no? Entonces, esos no nos lleva a nada bueno, ¿no? Eso nos está, disculpen la palabra, pero está estupidizando a la sociedad, ¿sí? Porque los jóvenes solamente están concentrados en ganar ese dinero porque están ahí, ganan bien, entonces por lo tanto yo quiero hacer eso para ganar plata, pero no se culturiza, no leemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos, la educación tiene que ayudar a que nosotros seamos, que nos guste leer, nos guste conocer nuestra historia, nos guste conocer nuestro país, conocer lo que existe, valorar nuestras costumbres, valorar nuestros bailes, por ejemplo, que tenemos, conocer el Perú profundo. Entonces nosotros tenemos que valorar nuestra cultura, conocer. ¿Y cómo vamos a conocer? Viajando algunos, leyendo otros. Entonces, esa es la educación, ¿no? Contribuir al desarrollo económico del país, por supuesto. Si toda una sociedad, por decir esta sociedad, es educada, aprende, hace, por decir, progresa, entonces la economía de un país mejora, ¿no? Entonces, pero si nos mantenemos nosotros en la ignorancia, entonces no vamos a poder mejorar como sociedad. Estimular la transformación de la sociedad, por supuesto. Si hay movilización, si los ciudadanos son más cultos, se identifican con su país, ¿no? Tienen mejores ingresos también, entonces vamos a transformar nuestra sociedad. De ser una sociedad corrupta, vamos a ser una sociedad menos corrupta, más amigable, una sociedad que está pensando en el bien común. Eso es lo que tenemos que nosotros mirar. Y esa es la función social de la educación, ¿no? Formar líderes con capacidad de transformar, no como los líderes, disculpen que siempre los metan estos congresistas, pero no esos líderes que tenemos, son pseudo líderes, pero de la mafia, ¿no? Disculpen si alguno tiene su familia o alguno tiene su corazoncito por ahí, pero en equipo así como están, son un cero a la izquierda los dos últimos congresos que hemos tenido, ¿no? Esos no son líderes. ¿Qué líderes van a hacer eso? ¿No es cierto? A ver, pónganse a pensar un poquito. Capacitar social y políticamente a los ciudadanos. Claro, esa es nuestra labor, esa es la función social de la educación. Y eso tenemos que tomar en cuenta para elaborar un currículum, ¿no? Ahora, en cuanto a la función individual, dice, de qué manera la educación, ¿no? Incide en la formación de la persona? La función individual de la educación dice estimular la autorrealización individual. O sea, que cada persona debe tener sus propias aspiraciones y lograr esas aspiraciones, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren ser maestros, entonces la educación debe ayudarles a que ustedes sean maestros, ¿sí? Debe darles esa seguridad de lograr lo que ustedes quieren, o sea, deben realizarse lo que ustedes han decidido personalmente, ¿sí? Elevar a la persona al nivel de la cultura, o sea, ya lo hablamos anteriormente, o sea, nosotros tenemos que leer, conocer, saber, valorar nuestras costumbres, nuestra historia, nuestra geografía,
saber reconocer cuántas lenguas somos, ¿no? Y saber respetar a cada una de esas, a esos grupos que hablan cierta lengua, porque en el Perú hay 47 lenguas, ¿no? Y tenemos que nosotros saber respetar eso. Entonces, nosotros tenemos que conocer todo eso. Entonces, ¿cómo conocemos? Leyendo. Segundo, adaptar a la persona a la vida, socializándola y dándoles capacidad para profesional. Casi lo primero, igual que lo primero, ¿no? Que solamente que habla aquí que la persona debe tener la capacidad de actuar en un medio, en un contexto, relacionarse adecuadamente con todas las personas, ¿no? En el ámbito donde se desempeñe. Enriquecer el conocimiento de eliminar sus capacidades y destrezas. Claro, se tiene la educación, su función, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Enriquecer el conocimiento. O sea, la persona, nosotros tenemos que salir de la escuela conociendo mucho, sabiendo mucho, ¿no? Haber desarrollado nuestras capacidades para ser competentes en la vida, ¿no? Y nadie nos haga el bullying, por ejemplo, ¿no? Y tengamos oportunidad para autorrealizarnos, ¿no? Y mejorar nuestras condiciones de vida. Ahora, ¿qué es el currículum? Ahí está, ¿qué es el currículum, no? Nosotros nos preguntamos al inicio, ¿qué era el currículum? El currículum, vamos a ver lo que es. ¿Ya? Ahí tienen les he presentado dos definiciones según la UNESCO, ¿no? ¿Qué dice? Que según la UNESCO, el currículum es la organización de un conjunto de experiencias de aprendizaje y los diversos factores que las condicionan y determinan en función de los objetivos básicos generales de la educación. Tal organización se expresa en la estructura del sistema educativo de cada país. Dice, experiencias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Todo lo que en el currículo se expresa todo lo que debe aprender un estudiante, ¿no? Durante todo el proceso educativo. Y todo lo que debe aprender debe responder al contexto de cada país, dice, ¿sí? Y debe responder, y también un conjunto de aprendizaje y los diversos factores que las condicionan. ¿Cuáles serán esos factores, no? Está el factor económico, el factor social, el factor político, religioso, ¿no? Todo eso determina la educación que quiere cada país, ¿no? Dice, el currículo puede ser entendido como un acuerdo político, de política y técnico que, tomando en cuenta expectativas y necesidades locales, nacionales y globales, refleja el tipo de sociedad que se aspira a desarrollar y alcanzar a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es exactamente, ¿no? Hay una visión de país, ¿sí? Aquí podemos hablar de visión de país. Entonces, un país decide cómo quiere verse de acá de 20 años, 30 años. Por ejemplo, ya se ha elaborado ¿cómo se llama? El proyecto educativo al 2036, ¿no? Donde su eje principal es el desarrollo de ciudadanía plena. Ya estamos hablando de ciudadanía plena, ¿no? Entonces, todavía es un término que recién pues se está conversando, pero ya ese es como el sombrerito, ¿no? Como el sombrerito del PEN al 2036. Entonces, seguramente que todas las acciones ahora de la educación, de la estructura curricular, todo va a estar concentrado en el desarrollo de la ciudadanía plena, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es que ese currículo se ha elaborado, más o menos ha empezado desde el 2018, ese proyecto educativo más o menos ha empezado ya a proyectarse de 2018, 19, 2020, ¿no?
Entonces, el año pasado recién se ha concluido, ¿no? Porque el año pasado estuvo ¿cómo se llama? En revisión y en consulta. Entonces, este año ya está el proyecto y se ha visto, ¿no? Las características de la sociedad peruana, y entonces ahí falta un montón lo que es el desarrollo de ciudadanía, porque el desarrollo de ciudadanía abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí nos hemos dado cuenta que nosotros no estamos ejerciendo la ciudadanía como debe ser, porque uno de los puntos que se toma en cuenta es pues el respeto que debo tener yo por el otro. Por ejemplo, en este contexto, yo no uso la mascarilla. No es que a mí que me importa que me contagien o no me contagien, ya, eso puede ser, pero al no ponerme yo la mascarilla, corro el riesgo de contagiar yo, si yo tuviera, a otra persona, y eso no entra en mi cabeza, no entra, ¿no? De que si yo no uso la mascarilla, le puedo contagiar a la otra persona, y si yo me contagio, llego a mi casa y voy a contagiar a todo el mundo en mi casa. Entonces, eso se ha visto. Entonces, hay una necesidad, ¿no?, fuerte de desarrollar la ciudadanía plena. Y aquí el currículum, según el Currículo Nacional de Educación Básica del Perú, definen al currículo, dice, es uno de los instrumentos de la educación básica. Muestra la visión de la educación que queremos para los estudiantes de las tres modalidades: educación básica regular, educación básica plena y educación básica alternativa. Le da un sentido común al conjunto de esfuerzos que el Ministerio de Educación del Perú realiza en la mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios educativos e infraestructura, ¿no? Esa es la definición que le da al currículo según el Currículo Nacional de Educación Básica. Ya no vamos a entrar ahí. Entonces, aquí ya vamos a entrar en el tema que son los elementos del currículo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar cuáles son aquellos elementos que deben estar presentes en todo currículo, ¿ya? Bueno, estos elementos que yo les voy a estar presentando me parecen los más interesantes porque hay otros diversos autores que toman en cuenta diferentes elementos, pero el que me parece más interesante es el que les voy a presentar, ¿ya? Entonces, miren el cuadrito, les doy un minuto para que vean el cuadrito, porque ya se nos termina la clase, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí vemos que hay diferentes elementos, ¿no? Los orientadores, generadores, reguladores, activadores metódicos y multimedios, ¿no? Y ahí está descripción cada uno, lo que significa cada uno y los elementos que incluye cada uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los orientadores tienen fines y objetivos de la educación, los generadores tienen quiénes son los alumnos, todos los actores que participan, los reguladores son los objetivos, los contenidos y la evaluación, los activadores son las experiencias y las estrategias que son la concreción ya de lo que se está proponiendo como el aprendizaje, y los multimedios que le llaman a todo aquello que son los recursos, ¿no? El ambiente escolar y los recursos que requiere la educación. Entonces vamos a hacer una pequeña repaso, ¿no? Vamos a leer de cada uno. Dice, los elementos orientadores, dice, expresan la gran finalidad hacia donde va orientado el currículo. Son la orientación a nivel macronacional. O sea, la finalidad, o sea, ¿para qué nos va a servir este currículo? Esa es la finalidad. ¿Qué va a suceder con la implementación del currículo? Dice, concretizan la política educativa en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que se aspira a lograr. O sea, decimos, ¿no? Bueno, nosotros al 2036 queremos una persona que respete a todos, ¿no?
y que haga y que participe activamente en la toma de decisiones, ¿no?, de la sociedad. Entonces, para eso vamos a formar. Por eso dice, ¿no?, concretiza la política educativa que en cuanto al tipo de hombre y de sociedad. O sea, eso es lo que queremos al 2036, por ejemplo. Entonces, vamos a trabajar para que las personas al 2036 participen activamente en los asuntos públicos. Y eso es la cosa. Expresa en el sentido del currículo se responder a las siguientes preguntas. ¿Qué intencionalidad persigue el currículo? ¿Cuál es la intención de este currículo? ¿Qué quiere? ¿Sí? Que sean los cambien, no cambien, que mejore la sociedad. Ahí está insertado en el currículo. ¿Qué se pretende lograr con este currículo? ¿Ah? Ahora, con nuestro currículo, o sea, lo que va a ser, se pretende, por ejemplo, con el currículo actual. ¿Qué se pretende nosotros lograr con ese currículo? A ver, en una palabra, ¿alguien me puede decir qué pretende lograr el currículo actual? A ver, chicos, en una palabra, dígame, ¿qué pretende el currículo actual, qué pretende lograr? Le mando una notita a la directora para que les ponga un 20 en mi curso ya, que me diga una respuesta. Bueno, el 20 me lo voy a poner yo, ¿ya, chicos? ¿Qué pretende? ¿Me están escuchando, no? Hola. Sí, Miss. Ya, entonces me voy a poner yo el 20, ¿ya? Lo que pretende este currículum es que todas las personas al término hayan desarrollado las competencias, por lo tanto, que sean competentes, que puedan desempeñarse y desarrollar, ¿no?, desempeñarse, desarrollarse en nuestra sociedad. Así de simple, que sean competentes, porque es un currículo por competencias, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer un currículo, ¿ya? Dice, se reflejan los objetivos, en los objetivos concretos, porque hay un objetivo grande, ¿no? Hay un objetivo macro, pero luego se concretizan en los objetivos, ¿no? Más concretos, ¿no? Como más específicos, podríamos decir, ¿no? Y eso es lo que ya vamos viendo ya, por ejemplo, en nuestro currículo que tenemos ahorita en el CENEP, ¿no? Lo que pretende es que los estudiantes, lo macro es que sean competentes, pero también busca que los sean, desarrollen ciudadanía, sean personas con valores, ¿no? Ahí ya se van especificando cada situación, pero en el macro tienen que ser competentes, y para ser competentes tienen que desarrollar sus capacidades, ¿no? Tener conocimiento, tener valores y sobre todo tener ética, ¿ya? Entonces ahí es una combinación, ¿no? Entonces ya esos son ya los objetivos más específicos. Y esos son los orientadores. O sea, en base a esto que nosotros estamos diciendo, se llama orientador porque es en base a esto se va a elaborar el currículum, ¿ya? Eso es lo que le va a dar el sentido a todo el currículum. Los segundos son los elementos generadores, que son las personas, ¿no? O sea, ¿cuáles son aquellos agentes que participan? ¿A quién tenemos que nosotros mirar para elaborar el currículum? Tenemos que mirar al alumno, al docente, los padres y el contexto, dice. El alumno, el sujeto, quien va a aprender. El docente, guía y orientador del proceso de aprendizaje. O sea, él sí, nosotros como docentes tenemos que dominar, saber cuál es esa finalidad del currículo para poder nosotros dar nuestras orientaciones de acuerdo a lo que nos pide la sociedad, ¿no? Los padres de familia también juegan un papel importante, porque no solamente pueden ser los que nos llevan a los hijos a la escuela y nos los dejan para ver, no,
También en la casa algunas veces tienen que hacer de orientadores, tienen que apoyar a sus hijos. Si no saben leer, hay formas ¿no? Que cómo el padre puede participar en el proceso de aprendizaje y el contexto que nos da las experiencias de vida, ¿no? Hemos visto las imágenes que hemos visto, hay una riqueza de experiencias que nos da el contexto para poder nosotros aprender en la escuela, también en el hogar y también aprender en el mismo contexto. Se busca que seamos una sociedad educadora donde todo educa. La calle, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una calle señalizada con señales, ¿no? El niño que está aprendiendo a leer, pues dice, ahí dice avenida, por decir avenida La Rosa, avenida Los Claveles, calle Los Claveles. Entonces, yo que estoy aprendiendo a leer y a escribir, dice calle Los Claveles, uy, sí, ahí dice calle Los Claveles. O el niño que va a la propaganda y ve y dice, ahí dice Coca-Cola, porque por la imagen, ¿no? Entonces, pero ya ya está aprendiendo. Entonces, todo sirve para aprender, ¿no? Hasta de lo malo se aprende, ¿no? Es como un contraejemplo. Entonces, por eso hablamos que el contexto sociocultural es parte de esos elementos generadores para que nosotros podamos, a partir de eso, ir proponer situaciones de aprendizaje, ¿no? Ahí están los elementos reguladores. ¿Cuáles son los objetivos, los contenidos y la evaluación? No, los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles serán los objetivos de aprendizaje de nuestro currículo? ¿Qué es lo que deben aprender los estudiantes? A desarrollar las competencias, Miss. ¿Aló? Desarrollar competencias. Esas competencias luego vienen los estándares de aprendizaje, ¿no? Y por ciclo, ¿no? Luego vienen los desempeños, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, eso van a ser nuestro objetivo. Eso es lo que tienen que aprender nuestros chicos, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Antes el currículo te decía, por decir, estaba separado por área. Ahorita también estamos por áreas, pero antes era por área y cada área tenía los temas que ibas a trabajar. Por lo tanto, el maestro decía, hoy día voy a trabajar, por decir, los incas, entonces trabajaban los incas, tal como estaba ahí. Mañana me toca trabajar el sujeto y trabajaba solamente el sujeto, ¿no? Entonces ahora ya no está así, ¿no? Ahora tenemos solamente competencias, estándares y desempeño, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, hablemos sobre los contenidos. Ya los contenidos, ahora ya no existen contenidos, pero ahora vamos a considerar como contenido, por ejemplo, son el medio para desarrollar los procesos y a veces el pensamiento, no son el fin en sí mismo. O sea, por decir, si yo voy a aprender, yo debo aprender, por decir, qué es la suma, pero no debo aprenderme que la suma es solamente agregar, ¿no? Sino debo aprender desde la manipulación, desde la experiencia. O sea, yo debo aprender eso, que sumar es aumentar, agregar, pero desde la experiencia, desde el contexto. O sea, yo tengo en mi casa, por ejemplo, somos 10 hermanos, ¿no? ¿No? Entonces, uno se va de viaje, ¿cuántos quedamos? Algo así, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, pero por eso dice que los contenidos no son el fin en sí mismo, ¿no? Sino son ese medio que va a permitir desarrollar mis competencias, ¿no? Ahora la evaluación. La evaluación es muy importante. ¿Por qué? Porque juega un rol importante. Porque si yo no evalúo algo, entonces no voy a saber cómo está avanzando. Entonces, la evaluación es permanente. En base a eso, nosotros vamos a dar cuenta cómo está avanzando, cuál es el proceso del estudiante para poderle ayudar, ¿no?, a seguir aprendiendo, ¿cierto? Entonces, la evaluación dice en el cual se percibe los logros de aprendizaje, los logros propuestos. Entonces, eso nos va a mostrar, ¿no? Y vamos a saber en qué nivel se encuentra nuestro estudiante en relación a la competencia. Elementos activadores o metódicos, ¿no? La experiencia de aprendizaje, dice,
y estrategias metodológicas. Son dos elementos, ¿no? Es la experiencia de aprendizaje fácil, ¿no? Es la interacción del sujeto con el mundo circundante. ¿Cuáles son esas experiencias de aprendizaje? Todas aquellas situaciones que nosotros cogemos del contexto para poder trabajar con nuestros estudiantes. Por ejemplo, si yo quiero que aprenda a leer mi niño, entonces yo voy a coger cosas del contexto, voy a coger los cuentos, voy a coger historias reales, por ejemplo, ahora de lo que está sucediendo. Ahora hay una riqueza para poder escribir y leer. Hoy día hay mucho para leer y escribir, ¿no? Entonces, de las situaciones que está pasando en este contexto, ¿no? Estrategias metodológicas, todas aquellas estrategias que nosotros vamos a poder aplicar para que nuestro estudiante aprenda. Entonces, esos son los elementos activadores o metódicos, ¿no? Y finalmente tenemos los elementos multimedios, aquellos son los recursos, aquí está, y disculpen. Ya creo me comí una S, ¿no? Son los materiales y equipos que utilizan los docentes y los estudiantes para el desarrollo del proceso. El ambiente escolar es el escenario en el que se desarrollan los procesos de aprendizaje y donde interactúan los aprendices con el docente, ¿no? Entonces, el ambiente escolar también tomemos en cuenta que no solamente se aprende dentro del aula, ¿no? Y el aprendizaje se da en todos los espacios, por lo tanto, por ejemplo, un ambiente de aprendizaje, por ejemplo, yo salgo, vivo en el campo, me voy a dar un paseo por el río, me voy a pasar al campo, en la huerta, todo lo que puede, un paseo por la calle, los niños aprenden, pero súper genial. Entonces, solamente una cosa chiquita para contarles, una profesora, cuando estaba trabajando en ICA, por ejemplo, ¿no? Yo dictaba a los directores, entonces cuando íbamos a monitorear a la escuela, una de sus profesoras había salido al campo, de paseo por la calle, y justo estaban excavando las pistas, estaban rompiendo porque iban a cambiar el desagüe, ¿no? Entonces, una niña curiosa le pregunta qué es cómo se llamaba esa máquina a la que estaba, ¿no? Trabajando, y le dieron el nombre. Entonces la niña fue de primer grado, fue a la escuela y la profesora les hizo escribir lo que habían visto en su salida. Y la niña le pone que se llamaba tal, no tan perfecto, pero sí le había escrito el nombre de la máquina, que yo no me acuerdo. Y la profesora casi se cae como el condorito porque pensaba que su niña ya no escribía así, no escribía. ¿Se dan cuenta? Entonces, las experiencias no están afuera y esas son oportunidades para que los chicos demuestren lo que saben. Listo. Entonces, aquí hemos llegado con este curso. Por favor, solamente un minutito nomás para cambiar de curso, ¿sí? Gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Mucho palabreo. No, muy bien, Miss. Perfecto, muy bonito, interesante. Ya. Entonces voy a... Interesante, Miss. Interesante el tema, Miss. ¿sí? Entonces nosotros cuando bajen este PPT, porque vamos a seguir hablando de currículo, por lo tanto, vayan leyendo porque al final van a hacer un pequeño ensayo de currículo, ¿sí? ¿Ya? Entonces cerramos y voy a cambiar. Un poquito de agua, ¿no? Oh.
Ya. Bien, ya estamos nuevamente, creo ya vamos a hacerlo así. Hoy día vamos a ver en diversidad y educación inclusiva, vamos a ver preparando a la escuela para la inclusión. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que debemos hacer como sociedad, como responsables de la educación, ¿no? Para que la escuela pueda atender, ¿no? Con pertinencia, ¿no? A los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, sí se debe preparar, se deben tomar acciones, porque vemos que aún las escuelas, decimos, somos unas escuelas inclusivas, pero sin embargo, todavía las condiciones no son tan adecuadas para la atención de los estudiantes que tienen alguna discapacidad, ¿no es cierto? Recuerden que a estas escuelas van los estudiantes que tienen discapacidad, como les decía, no solamente se van a los centros educativos de educación básica especial los estudiantes que tienen discapacidad severa, ¿no? Aquí van los que tienen moderada y leve, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de eso, la escuela todavía, falta todavía seguir implementando acciones y la infraestructura para que podamos decir que se está dando una atención adecuada. Entonces, frente a esto, vamos a ver cuál es la realidad realidad escolar de las personas con discapacidad. ¿Cuál es ese contexto en el cual todavía está la atención a las personas con discapacidad? Por ejemplo, dice, hay pocos datos estadísticos, ¿no? O sea, no se conoce a ciencia cierta cuál es la situación real. La información estadística todavía no hay mucha información estadística. Dice, existe entre 93 y 150 millones de niños que viven con una discapacidad, ¿no? O sea, a nivel mundial, no estoy hablando solamente del Perú, ¿no? Sino hay unos 93 a 150 millones, ¿no? Y de los cuales, dice, hay unas 33 millones todavía que no van, pues definitivamente no van a la escuela por diferentes razones, ¿no? Y otra realidad es que los niños, las personas con discapacidad, ¿no? Van a ir o están yendo, tienen menos probabilidades de terminar, ya sea la educación primaria, secundaria o superior, ¿no? Entonces, igual, en todos los países del mundo, las personas con discapacidad tienen altas tasas de alfabetización, no tienen tasas de alfabetización más bajas que las personas sin discapacidad. O sea, que la mayoría de las personas con discapacidad, pues, no van a la escuela o se quedan a mitad del camino, ¿no? También hay una diferencia basada en la naturaleza es decir, hay un analfabetismo más elevado en niños con discapacidad visual, trastornos múltiples o mentales en comparación con los niños con discapacidad motoras, ¿no? O sea, quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen una discapacidad visual seguramente no van porque no pueden ver, ¿no? Es que la escuela todavía no le asegura una atención adecuada a una persona con discapacidad visual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los profesores no están preparados, ¿no? Tienen todavía, las personas con discapacidad, todavía tienen en las evaluaciones, son las personas que tienen menor puntaje, menor desarrollo. Entonces, todavía no hay una atención tampoco adecuada, ¿no? Todavía sufren de bullying, ¿no? Los niños todavía, sobre todo en los más pequeños, los niños no comprenden por qué una niña tiene alguna discapacidad, entonces
lo tanto, le hacen bullying, se burlan, ¿no? Le llaman, le ponen sobrenombre. Entonces, todas esas cosas se tiene que trabajar, ¿no? Y la discapacidad suele agravar las desigualdades sociales, ¿no? Claro que una persona con discapacidad, pues, sí tiene menos probabilidades de poder ejercer alguna actividad que sea remunerada, ¿no? Para que pueda vivir adecuadamente. Entonces, generalmente la remuneración no es tan generosa como podríamos decir, ¿no? Entonces, esa es la realidad, eso es lo que existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la escuela pueda atender esta realidad? ¿Qué tiene que hacer la escuela, no? Donde los niños tengan mayor predisposición a asistir a la escuela, que quieran ir, ¿no? Por ejemplo, un niño con discapacidad visual, ¿por qué no irá a la escuela? Porque sabe que ahí no lo van a atender adecuadamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela para que estos niños o personas que tienen alguna no vayan a la escuela, quieran ir a la escuela, ¿no? Entonces, es un reto, un desafío para todos los gobiernos, ¿no? Avanzar en este tema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para la educación inclusiva? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos como sociedad? Como responsables de educación, ¿qué hacemos? Entonces, lo que vamos a hacer, definir una política de educación inclusiva. O sea, el Perú tiene una política, tiene una ley, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la ley, tiene una ley. Hay un CONADIS, pero a pesar de tener todas esas dos cosas, aún la educación no se cumple. Claro que la ley es nueva ya, pero no es tan nueva, ya es del 2012, ¿no? Imagínense cuántos años han pasado, 8, y este año ya son 9 años, ¿no? Siempre decimos, iremos poco a poco, pero se demora demasiado, ¿no? Otro es facilitar el acceso al aprendizaje. El primer paso, dice, para incluir a los niños con discapacidad en las escuelas convencionales es facilitar instalaciones escolares adaptadas. Por ejemplo, rampas, los baños, equipos y aparatos especiales, así como materiales adecuados para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un niño con discapacidad, un niño que no tiene, tiene su discapacidad visual, por ejemplo, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un maestro que domine el lenguaje del braille, ¿no es cierto? Que a un alumno que sea discapacidad del oído, entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que tener un maestro que domine el lenguaje de las señas. Entonces, nuestros maestros no están preparados para eso. Como yo les contaba, que yo conocí una escuela de profesores que tomaron esa decisión y las profesoras por su cuenta, una fue a aprender el braille y otra fue a aprender lo de las señas. Entonces, esos niños sí lograron aprender y en las evaluaciones que se dieron, antes se daba en la evaluación de la S, entonces los niños se quedaron sorprendidos por lo que habían aprendido. ¿Pero por qué? Por decisión de sus maestros, ¿no? Para fomentar la matrícula, también para fomentar la matrícula de los niños con discapacidad, podrían adoptarse medidas especiales como becas o subvenciones, ¿no? Para que los niños puedan asistir y tengan esa seguridad de que van a concluir, porque si les van a cobrar, entonces no van, pues porque los padres de repente no tienen mayores ingresos, ¿no es cierto? Entonces, no puede. Entonces, si les van a becar o les van a dar subvencionar, entonces puede ser una forma de animar que los chicos no se queden en casa, sino vayan a la escuela, vayan a aprender. Entonces, otra cosa que se tiene que hacer, fortalecimiento de los mecanismos de colaboración. Dice, en la educación deben colaborar todos. ¿Cuáles son los agentes y partes interesadas locales? Es decir, se debe exige colaborar con los padres, con la escuela, con las comunidades, con aquellos países, ministerios y agencias de desarrollo, ¿no?
O sea, hay programas, por ejemplo, la UNESCO tiene un programa, por lo tanto, ellos deben trabajar con los padres. Debe haber programas para trabajar con padres, debe haber programas para las escuelas, para las comunidades, ¿no? También con los países, con los ministerios y agencias de salud, cada uno dependiendo de la necesidad que tienen para poder fortalecer el trabajo, aquel mecanismo que ayude a, por ejemplo, un ministerio, ¿qué necesitan para poder implementar de repente asesoría? Pues que los asesoren bien para que puedan implementar políticas o programas que ayuden a mejorar la educación inclusiva en las escuelas, ¿no? Dice, apoyar especialmente a los padres, ¿para qué? Para sensibilizarlos a ellos, ¿no? Porque hay muchos padres de repente que dicen, bueno, mi hijo, ¿para qué ya va a ir a estudiar? Mejor que se quede acá nomás en la casa, pero sin embargo le está haciendo un daño, ¿no? Entonces, si nosotros sensibilizamos a los padres que todos los niños con discapacidad tienen la posibilidad de aprender si van a una escuela, entonces lograremos que haya menos personas con discapacidad que sean dependientes y vamos logrando que puedan desarrollarse en iguales condiciones que los otros niños, ¿no? Garantizar que los docentes reciban una formación adecuada. Ya les decía anteriormente, ¿no? Que había profesores, los profesores, si uno vas a una escuela, no vas a encontrar un docente que domine el braille, que domine el lenguaje de señas, que sepa cómo atender a un niño que tiene problemas, por ejemplo, de autismo, ¿no? Entonces, tienen que capacitarse, tienen que saber cómo atender a estos niños, ¿no? Dice, ofrecer formación inicial previa al servicio a los futuros docentes, invertir en la formación del docente en servicio, ofrecer prácticas y un sistema de mentoría, o sea, acompañamiento, ¿no? Y donde ha habido acompañamiento, donde los profesores han sido formados para atención a personas con discapacidad, hay resultados. Entonces, esto demuestra que sí se puede hacer, ¿no? Es importante, dice, docentes especializarlos, ¿no? O sea, en una escuela, y sabemos que pueden llegar niños con diversas discapacidades. Entonces, lo que se propone esto, dice que debería, algunos en braille, otros en la lengua de señas, y en modos de comunicación que dicen aumentativos y alternativos, ¿no? Entonces, se debe capacitar, por ejemplo, un docente que domine el braille, otro docente que maneje la lengua de señas, ¿no? Y otras formas de atención a las personas de acuerdo a las discapacidades que existan, ¿no? Y entonces, otra forma es también capacitar a los docentes para que puedan ellos descubrir o detectar alguna nueva discapacidad en alguno de los estudiantes, ¿no? Entonces, importante que se capacite a los maestros, porque mientras el maestro no esté capacitado para atender a una persona con discapacidad, su atención, la atención que le va a dar no va a ser la más adecuada. Y otro tema que tenemos que ver, cómo preparar, qué hacer para que nuestras escuelas funcionen, es conocer las estadísticas, ¿no? Dice, implementar herramientas estadísticas para el recojo de información cuantitativa y cualitativa que se pueda utilizar para monitorear la participación y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Si no hay herramientas, no se sabe a ciencia cierta, por decir, en el Perú, tenemos todavía alguna dificultad, no podemos identificar cuál es la desatención real. Entonces, si tuviéramos una estadística real, entonces podríamos implementar políticas más pertinentes. Realizar encuestas a los hogares para monitorear las tasas de asistencia y éxito escolar de los niños. Claro, el padre sabe cuántas veces va, cuántas veces no va, por qué no asiste, cuál ha sido el problema, ¿no? Entonces, se debe hacer una encuesta a los hogares también.
se debe implementar el sistema de información sobre la gestión de la educación, SIGE, para recopilar datos también sobre la asistencia a la escuela, ¿no? Sí hay acá, ya se está dando el SIAGIE, por ejemplo, te permite ver cuántas veces ha ido, cómo evoluciona también de su aprendizaje, ¿no? Pero no es suficiente decir si logró o no logró, porque no sabemos cómo logró, ¿no? Entonces debe haber una información más cualitativa también, ¿no? Se debe mirar esa información en forma cualitativa también. Dice, también es importante saber hacer, por ejemplo, hay un censo, los censos que se hacen sobre infraestructura, ¿no? Y eso es pertinente, porque eso le va a permitir al Estado saber, al gobierno saber, ¿no? ¿Qué escuela todavía, por ejemplo, en infraestructura le falta adecuar para la atención a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, es importante saber cómo está la escuela preparada para poder atender a estos estudiantes. Y evaluación de los estudiantes, ¿no? La evaluación de los estudiantes, se recomienda una evaluación formativa, igual que la evaluación para todos, pero para poder, y la evaluación formativa con ellos específicamente para poder detectar esas dificultades y ayudar a los estudiantes a superarlas. Que las evaluaciones a nivel masiva sean adaptables, tomando en cuenta las diversas capacidades. Por ejemplo, una persona que no ve, que tiene una discapacidad visual, una persona que no escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo serían sus evaluaciones? ¿Igual que todos, diferente? ¿O cuáles serían las estrategias para poder evaluar a esos estudiantes para conocer realmente si aprendió o no aprendió, ¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta estas discapacidades para poder evaluar. Y finalmente, proponer una pedagogía inclusiva. El tipo de discapacidad, dice, trastornos, ¿no?, influye en el método de aprendizaje, por supuesto. O sea, de acuerdo al tipo de discapacidad que tengan los estudiantes, ¿no? De acuerdo, influye en su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno del espectro de autista, no va a poder aprender igual que una persona, por ejemplo, que tiene una discapacidad auditiva, ¿no es cierto? O una persona que tiene una discapacidad visual, o una persona que tiene una discapacidad física, ¿no? Entonces, que por ejemplo, una persona que tiene discapacidad física, todo su sistema intelectual está bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a poder aprender adecuadamente. Una persona con discapacidad visual no ve, pero puede escuchar, ¿no? Entonces, una persona con discapacidad, por ejemplo, que no puede hablar, ¿no? Pero de repente puede escuchar, o puede ser que no escuche tampoco, ¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta cada uno de ellos para poder apoyarlo adecuadamente, ¿no? Dice, la pedagogía inclusiva requiere un cambio en la cultura educativa, pasar de una educación igual para todos a un método personalizado para que el sistema tenga más capacidad de entender las diversas capacidades. Claro, cuando decimos que todos los niños van a la escuela, todos van y todos reciben en iguales condiciones, pero sin embargo hablamos de estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Cuando hablamos de ritmos de aprendizaje, quiere decir que el docente tiene que debe tomar en cuenta que todos los estudiantes no aprenden igualito. Unos avanzan más rápido en un tema y otros no tanto, ¿no? Entonces, de repente el niño que avanza más en matemáticas, en comunicación es un poquito menos. Entonces, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje y un estilo de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta eso, el maestro debe tener la capacidad de poder atender de acuerdo a esos niveles, a esos ritmos, a los estudiantes. Y por lo tanto, ahí entra la persona con discapacidad. En la persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, visual o auditiva, ¿no? Entonces va a tener su ritmo va a ser diferente, ¿no es cierto? Entonces debemos tomar en cuenta eso para poder darle una atención personalizada.
¿no? Y ayudarle a avanzar en ese proceso de aprendizaje. ¿No? Y luego, finalmente, dice, la pedagogía inclusiva implica contar con recursos y servicios que puedan utilizar todos los alumnos sin necesidad de una adaptación o planificación especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber recursos que puedan ser utilizados por todos, no por todos, ¿no? Pero también debe haber recursos específicos para las personas. Por ejemplo, el braille, por ejemplo, es un recurso que solamente le va a servir para las personas que tienen la discapacidad visual, ¿no? Entonces, debe existir diversidad de recursos, ¿no? Debe ponerse recursos para, teniendo en cuenta la discapacidad que tienen los estudiantes en su aula, en su escuela, ¿no? Para eso la gestión juega un papel importante para que pueda identificar los recursos que requiere su escuela para darle una atención pertinente y adecuada a estos estudiantes, ¿sí? Creo que, bueno, chicos, hemos hablado tanto de esto, he hablado tanto y creo que no les he dejado escuchar de repente hasta se han dormido. Por favor, díganme algo a través de este medio. A ver, ¿qué propondrían ustedes a partir de lo que han estado leyendo de repente en las diapositivas y escuchándome? ¿Qué propondrían ustedes para mejorar la atención en la escuela a las personas con discapacidad? ¿Hay algo que puedan aportar, que puedan agregar a lo que hemos visto? Hola. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, yo creo que ante todo sería, como se dice, dar, los maestros deberíamos capacitarnos para esa área de educación inclusiva, porque he visto que hay muchos maestros que algunos, no todos, algunos maestros, y especialmente en nivel inicial a veces, son falta de empatía de repente. Y yo creo ahí que los valores de un maestro siempre tienen que estar ahí y ser empáticos en todo tiempo, así sea lo que sea, ser empáticos y siempre, como se dice, estar positivos y ser una persona positiva y asertiva ante todo, ¿no? Asertiva, buscando siempre una solución de una manera, se podría decir, buena, y tomar las cosas, hacer los problemas de una manera, saberlo sobrellevar, ¿no? Porque a veces ¿y qué tiene que ver esta parte de que a veces no tienen mucha paciencia para los niños que sufren a veces bueno, que tienen discapacidad, por ejemplo, no auditiva, etcétera? A veces pareciera que no fuera su vocación. Y más que todo para mejorar todo el ámbito de educación deberían ver maestros que tengan realmente esa vocación por ayudar a su prójimo mismo. Eso yo creo que todo empezaría. Gracias. Gracias. Gracias, claro que sí. Mira, nosotros ya desde ya somos maestros y debemos ir ya pensando que cuando estemos en aula vamos a tener estos estudiantes, ¿no? Y debemos hacernos la pregunta nosotros mismos, ¿no? Por eso dice, hay que autoevaluar y decir si voy a tener esa capacidad de poder atender a estos estudiantes y debo preguntarme qué me faltaría a mí, qué debo hacer yo para poder atender a estos estudiantes cuando me toque estar en aula o los que están en aula, porque ellos no tienen por qué recibir una mala, como que te digo, no deben tener malas experiencias, porque esas malas experiencias va a hacer que estos niños no quieran ir a las escuelas, no quieran aprender, ¿no? Entonces vamos a seguir incrementando esas estadísticas de niños con discapacidad que se están quedando a mitad de camino o simplemente no quieran ir a aprender y se quedan analfabetos, ¿verdad? Entonces, con esta reflexión quiero terminar esta clase. Espero que cada sesión que hacemos nos ayude a nosotros a repensar
el papel que vamos a desempeñar como docentes, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si vamos a ser maestros por ganar un sueldo, entonces esa no es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser maestros para transformar una sociedad, lo que estamos buscando, que eso es lo que tenemos que aportar desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, chicos y amigos y amigas, entonces hasta aquí hemos llegado el día de hoy y ahí va un libro para que puedan leer sobre el rol que toca al docente como en la educación inclusiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? ¿Sí? Entonces, les agradezco el haber estado presente esta noche. Les deseo una semana linda y hermosa. Cuídense bastante, respeten las normas y nos estaremos viendo el siguiente lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, Miss. Miss. También Gracias. cuídense mucho. Cuídense, chicos. Cuídense, chicos. Cuídense. Hasta Cuidémonos. luego, Miss, cuídese. Hasta luego. ¿Sí?